Revisar la hoja de enfermería de las indicaciones y los procedimientos que vamos a realizar. Para la administración por vía enteral necesitamos los siguientes materiales: medicación por las diferentes vías que vamos a administrar. También necesitamos gasas, dependiendo si es que necesitamos o no, un vaso igual, y los guantes no estériles, que igual va a ser dependiendo del procedimiento que nosotros vayamos a realizar. También necesitamos un recogedor de basura. Muy buenas tardes, mi nombre es Estefanía Suárez, soy estudiante de la carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Ambato. Por favor, ¿me podría decir sus nombres? Señora María. Muy bien, estamos con el paciente correcto. Señora María, voy a administrarle una medicación que es la sublingual. Esta administración voy a tenerle que colocar en una posición adecuada, que esta posición es la de Fowler o semi-Fowler, pero adecuadamente se debe colocar a la paciente en posición Fowler. Ya, señora María, entonces le voy a explicar en qué consiste la medicación. Esta medicación le voy a colocar debajo de su lengua. Quiero que usted me colabore, por favor. Espero mucho que usted coopere. Vamos a proceder a administrar la medicación. Siempre debemos nosotros decir a la paciente que por favor abra la boquita. Puede alzar la lengüita contra el paladar. Muy bien. Entonces ahorita vamos a administrar la medicación. Baje nomás la lengüita y cierre la boca. Por favor, quiero que la mantenga ahí, no mastique el medicamento y simplemente con la salivita suya que por favor se vaya diluyendo el medicamento. Debemos nosotros desechar todo el material que ya hemos ocupado. En este caso ocupamos una medicación y debemos desechar la medicación que ocupamos. Para este procedimiento nosotros no ocupamos guantes de manejo, porque esto es una práctica muy segura. Y después de 10 minutos de que el paciente ya haya ingerido la medicación, nosotros debemos regresar a tomar los signos vitales. Los signos vitales consisten en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, en las pulsaciones que tenga el corazón. Administración por vía oral. Para ese tipo de administración necesitamos el medicamento que esté prescrito por el paciente. Lo mismo necesitamos ya sea jugo, agua o leche, dependiendo de la dieta y de la prescripción médica que tenga para el paciente. Necesitamos que el paciente esté en posición Fowler. Debemos indicar al paciente sobre la medicación. Señor Juanito, la medicación que le voy a administrar o que le voy a dar que usted se tome es para que le alivie el estomaguito. Este tipo de medicación se llama el Duopaz. Le va a aliviar el estómago y el malestar que ahorita tiene. Entonces, por favor, tómese la medicación. Debemos entregarla en la mano del paciente, en debido caso si es que el paciente puede tomarlo. Si es que no puede tomarlo, nosotros debemos buscar una forma. Por ejemplo, podemos hacer con el mortero, irle aplastando la pastilla para poderlo administrar. Después de que el paciente se haya tomado el agua, nosotros debemos desechar el vaso que el paciente tomó y debemos dejar al paciente en una posición cómoda después que el paciente haya tomado la administración del medicamento. Administración por vía tópica. Debemos tener la administración que se vaya a aplicar al paciente. Previo a eso, nosotros tenemos que lavar y secar la zona afectada con una
zona afectada. Desechamos y con otra gasita secamos. Ahora sí procedemos a aplicar la medicación. Señora María, este tipo de medicamento que le voy a aplicar es muy bueno para su piel porque esto va a hacer que esos granitos que tiene ahí se los vayan a secar y con eso ya le va a pasar el dolor y la inflamación que conlleva ahí. Este tiene un mismo aplicador, ¿no? Entonces ya cuando desinfectamos la zona, lavamos y eso, vamos a aplicarlo de la siguiente manera. Con una sola pasadita es suficiente. Esto por favor no se tiene que llegar a los ojos ni a la nariz, porque es solo uso térmico, o sea, es solo uso de su pielcita, nada más. Y esta medicación, como es de uso personal, la voy a dejar en su velador, ¿no? Para cuando me toque otra vez la dosis administrarla, la coja de ahí. Para este tipo de administración que es la tópica, el paciente no necesita estar en una sola única posición. Administración por la vía oftálmica. Necesitamos que el paciente mire hacia un punto fijo hacia arriba. También que el paciente debe estar un poquito hacia arriba. Le pedimos por favor. Muy bien. Necesitamos, en este caso vamos a hacer como tipo colirio. Vamos a aplicar. Esta vía se aplica siempre en el ojo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es informar primeramente al paciente. Señora María, este tipo de administración es oftálmica. Esta la tengo que aplicar en su ojito. Tengo que abrirle su ojito y tengo que aplicarle esto. Si le va a dar una sesión de quemazón, como picazón, y usted va a quedar cerrado el ojito. Por favor, no me lo cierre porque ahí me interrumpe la medicación y se me va a cortar. Esto le va a ser de alivio rápido, instantáneo en la molestia y en esa sensación de ardor que tiene, y en lo que le veo que está rojito su ojito. Ya, ahora vamos a proceder. Entonces, ¿cómo se procede este tipo de administración? Nosotros tenemos que bajar el párpado inferior hasta abajo y con el otro dedo, con el pulgar hacia abajo, y con el índice vamos a hacerlo hacia arriba, el párpado superior. Y como el paciente ya está viendo en una sola posición fija para arriba, entonces nosotros debemos aplicar la medicación sin que esto llegue a la córnea, porque eso nosotros podemos producir daños. Ahí sí debemos, después de haber administrado la medicación, nosotros debemos pedir que el paciente pestanee de 2 a 3 veces. Después de haber hecho de pestañear, pedimos al paciente que mantenga por unos minutos cerrados los ojos. Y después que veamos que el paciente ya esté unos minutitos cerrado el ojito, entonces procedemos a limpiar el exceso de medicamento que haya salido. Podemos hacerlo con una gasa o podemos hacerlo con algodón. Debemos justo limpiar en el lagrimal porque ahí sale el exceso de medicamento. Esto vamos a proceder a desecharlo. Debemos fijarnos si es que tiene algún efecto colateral o alguna reacción al medicamento. Como podemos observar, no tiene nada y el ojito ya se le ve con la medicación. Entonces nosotros debemos desechar todo el material que hemos ocupado y también debemos dejarle al paciente en una posición cómoda. Administración de medicamentos transdérmicos. Para este tipo de administración nosotros necesitamos que en la zona que nosotros vayamos a aplicar este tipo de parche sea en una zona que no tenga mucho vello. Procedemos a la paciente a explicar. Señora María, le voy a administrar un parche. Este parche es un anticonceptivo. Como usted sabe, el anticonceptivo hace que su cuerpo no ovule, por lo cual entonces no hay una fecundación.
para que usted pueda dar cabida a un bebé. Y entonces procedemos a realizar. Como dijimos anteriormente, debe ser una zona que no tenga mucho vello. Permítame su bracito. Muy bien. Como vemos aquí en la cara anterior, no tenemos mucho vello. Entonces aquí vamos a proceder. Entonces limpiamos la zona que vayamos a ocupar. Desechamos lo que ocupamos. Sacamos el parche transdérmico. Nunca debe tocar nuestros dedos su contenido. Entonces procedemos a abrirlo. Y procedemos a colocar. Una vez colocado, apretamos para que se inserte. Y desechamos el sobrante. Ya, como ya nosotros le pulsamos la zona, entonces ahí estamos ya correcto con la colocación del parche. Esto se debe evitar en zonas que sean húmedas o que estén con bastante calor. También se debe rotar en la zona que se haya colocado el parche. Debemos retirar todo el material del paciente y también debemos desecharlo. Administración por vía óptica. Nosotros siempre debemos educar al paciente. Señor Juan, buenas tardes. Le voy a administrar medicación vía óptica. Este tipo de medicamento le voy a tener que poner unas gotitas en su oído, ¿no? Sí le va a molestar como que estorbar unos segundos, pero es para su tratamiento que tenemos, que la infección que teníamos en su oídito, ¿no? Entonces procedemos a coger la medicación que estaba destinada para el paciente bajo la prescripción médica. Esta vez debemos calentar a temperatura ambiente unos minutos el medicamento en nuestras manos. Ya cuando estemos con el medicamento a temperatura ambiente de nosotros, entonces procedemos a tomar la orejita, extenderla por arriba y hasta atrás un poco. Iniciamos a dejar que caigan las gotitas que teníamos marcadas para el paciente. Debemos nosotros dejar que el medicamento baje por todo el conducto auditivo. Entonces, después de haber realizado el procedimiento, nosotros debemos dejar al paciente que esté en esta posición unos minutitos. Debemos retirar todo el material que hayamos ocupado y de igual manera desecharlo. Administración por vía nasal. Procedemos a explicar al paciente. Señora María, buenas tardes. Voy a aplicarle la administración de medicación por vía nasal. Este tipo de medicación tengo que aplicarle justo en su naricita. Por favor, espero que esté tranquila, relajada, no haga ningún tipo de movimiento, porque si no yo podría lastimarla. Entonces, esté tranquila y espero mucho de su colaboración. Entonces, procedemos a coger la medicación que ya está prescrita por el médico. Entonces, nosotros lo que hacemos es que la cabeza debe estar inclinada o girada un poquito hacia atrás. Procedemos a insertar de más o menos el valor de 2 a 3 centímetros el inhalador. Con la otra nosotros aplastamos y decimos inhale, respire, soltamos, volvemos a hacer lo mismo, respire, al cabo de unos 3 a 5 minutitos procedemos a sonar la nariz. Suene por favor.
Suene, por favor. Es extraemos todo el moco porque ya de la medicación. Entonces nosotros debemos dejarle en esta posición al paciente unos minutos hasta que inicie a sentir el efecto del medicamento. En caso contrario, que no exista o él no sienta todavía el efecto del medicamento, entonces nosotros podemos pedir que se lo vuelva a administrar de nuevo al paciente. En el caso, por ejemplo, de una congestión nasal, nosotros debemos retirar todo el material y los productos que ocupamos con el paciente y desecharlos. Como el paciente teníamos para el procedimiento era sentado, entonces nosotros hasta que inicie a sentir debería estar sentado. Después cuando inició a sentir el medicamento, entonces nosotros procedemos a dejarle en la posición cómoda del paciente. Vía de administración inhalatoria. Señora María, buenas tardes. Voy a proceder a administrarle una medicación vía inhalatoria. Esta se le voy a tener que introducir en su boquita porque vamos a ocupar un inhalador. Entonces, por favor, yo quiero que usted me colabore. Cuando yo le diga absorba, usted absorba la medicación. Por favor, tranquila, no va a pasar nada. Para este procedimiento el paciente debe estar en posición sentada o semifogle o fogle, ¿no? Entonces procedemos a tomar la medicación que ya trajimos, que ya estaba prescrita. Iniciamos a batir para activar el producto. Este tipo de inhalación es que absorbe como si fuera el polvo del medicamento. Entonces nosotros pedimos que por favor el paciente abra la boca. Introducimos de 2 hasta 3 centímetros a lo máximo y al momento que nosotros vamos a presionar le decimos absorbe por favor. Muy bien, otra vez absorbe por favor. Ya. Entonces este tipo de medicación puede ser también para los pacientes que presentan asma. Pero como este producto es solamente de uso personal, entonces este debe quedarse con el paciente. Esto debemos dejar en la mesita de noche del paciente. Ya, pero este tipo de medicación que es en este vamos a la inhalatoria, por cada pulsación que nosotros hacemos, sale al paciente con pequeñas dosis del medicamento que nosotros podemos administrar al paciente. En el debido caso que hayamos ocupado otro tipo de medicación, nosotros debemos retirar todo lo que ocupamos y también debemos desechar. Después de haber aplicado la administración del medicamento, nosotros vamos a colocar al paciente en una posición cómoda. Administración por vía rectal. Señora María, buenas tardes. Voy a proceder a colocarle una medicación que es vía rectal. No se preocupe, vamos a cuidar su intimidad. Nadie va a ver, estése por ese lado tranquilita, por favor. Al momento en que lo voy a insertar la medicación, va a sentir un poco de incomodidad, dolor. Por favor, quiero que su cuerpecito lo relaje para yo poder insertar la medicación y que sea para usted más llevadera, ¿no? Entonces, para este procedimiento sí necesitamos guantes de manejo. Entonces, procedemos a colocarnos los guantes de manejo. Tomamos la medicación que estaba prescrita
y también las gasas porque vamos a ocupar eso con el paciente. El paciente debe estar en decúbito lateral izquierdo. Debemos destaparlo, girar al paciente. Siempre manteniendo la privacidad del paciente. Se tranquilita, señora María, por favor. Relaje su cuerpecito, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es abrir con una manito las nalgas del paciente. Con la otra, tomar el supositorio que vamos a introducir. Por favor, respire, señora María. Muy bien. Ya debemos apretar las nalgas hasta que pase la sensación de orinar. Una vez pasada la sensación de orinar, entonces nosotros ya hacemos, abrimos un poquito, iniciamos a limpiar o dejar un ratito ahí las gasas, retirando todo el exceso del lubricante. Después de eso, y que la paciente ya esté bien, le procedemos a colocar en una posición cómoda y debemos preguntar si se siente bien la paciente después de haber administrado la medicación. Señora María, ¿si se encuentra bien? Sí, muy bien. Muchas gracias por su colaboración. Entonces nosotros ahorita procedemos a retirar todo el material que nosotros ocupamos con el paciente. La cajita de los supositorios y el material que nosotros ocupamos con la paciente en la posición rectal. Los debemos desechar conjuntamente. Entonces nos retiramos los guantes. Y los debemos desechar. La administración de medicamento por vía vaginal. Tenemos que explicarle siempre al paciente, ¿no? Señora María, buenas tardes. Voy a administrarle la medicación por vía vaginal. No se preocupe, vamos a mantener su intimidad. Solo vamos a estar entre usted y yo. Se va a cerrar un poco el biombo, nadie le va a ver. Esté tranquila, relajada. Va a sentir un poquito de molestia, tal vez, al momento que yo le introduzca la medicación. Ya. Entonces nosotros debemos, para esto, debemos ponernos siempre los guantes de manejo, porque vamos a estar en contacto con fluidos corporales. Y entonces, a la paciente para este tipo de medicación, permítame, ¿no? Debemos ponerle en posición ginecológica. Como sabemos, para este tipo de administración, como va a ser vaginal, deberíamos tener la limpieza de la zona. Limpiamos de lo más sucio a lo más limpio, ¿no? En un solo movimiento estábamos desechando. Después abrimos labios mayores y igual desechamos, ¿no? Nos tenemos que retirar de nuevo los guantes. Y colocarnos unos limpios. Procedemos a colocarnos los guantes después de habernos hecho el lavado de manos, ¿no? Entonces ahorita procedemos a colocar la medicación.
Tomamos la medicación sacando los supositorios, o bueno, en este caso va a ser los óvulos vaginales. Nos tenemos que abrir un poquito para poder ver el canal y iniciamos a introducir. Entonces, una vez que nosotros ya hayamos introducido la medicación, esta se va a absorber mediante las mucosas vaginales. Entonces, de nuevo le colocamos a la paciente en posición cómoda, le cubrimos, siempre manteniendo la intimidad de la paciente, ¿no? Entonces, ahorita todo el material que ocupamos con la paciente debemos retirarlo de la cama, igual manera desechar todos los materiales. Después nosotros siempre tenemos que preguntar a la paciente cómo se encuentra después de una administración de medicamentos. Señora María, ¿sí se encuentra bien? Sí. ¿No tiene ninguna incomodidad o ardorcito allá abajo? No, ya muy bien. Entonces la administración fue correctamente colocada. Debemos nosotros ya realizar el lavado de manos como último paso y retirar todo el material y llevar el material ya a desechar. Después de realizar los procedimientos, procedemos a registrar en la hoja de Cardex, en donde aquí tenemos que dice presentación de bio de dosis, y toda aquí la presentación. Entonces vamos a anotar el medicamento que ocupamos, de cuánto vino, y en la parte siguiente tenemos la hora. En la hora vamos a registrar a qué hora la administramos, las iniciales de la persona que realizó y la función que cumple dentro del hospital. Vamos a revisar la hoja de enfermería de las indicaciones y los procedimientos que vamos a realizar. Administración de medicamentos por vía parenteral. Los materiales que se van a presentar a continuación son los mismos materiales que nosotros ocupamos en los distintos procedimientos que ustedes van a ver en el desarrollo del video. Entonces, los materiales que necesitamos son alcohol, torundas, guantes estériles, la solución o el medicamento que nosotros vayamos a administrar de acuerdo a la hoja de enfermería, las jeringas que tenemos en distintas presentaciones, que tenemos de 5 cc, de 3 cc y de 1 cc, el torniquete, también tenemos el guardián y el recolector de basura. Muy buenas tardes, mi nombre es Estefanía Suárez Bastantes, soy estudiante de la carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Ambato. ¿Me puede decir sus nombres, por favor? Señora María. Muy bien, estamos con el paciente correcto. Señora María, voy a administrarle una medicación que es intravenosa. Este tipo de administración tengo que insertar una aguja en su vena. Entonces es una punción que la voy a hacer y sí le va a doler un poquito. Y por eso quiero que usted esté calmada, relajada. Y por favor, más de su comprensión y que no se mueva mientras yo realizo el procedimiento. Procedemos a colocar los guantes. Procedemos a cargar nuestra jeringuilla de medicamentos que nos van a administrar. Siempre debemos tener la precaución de que esto esté embonado, para que al momento de destapar no se nos caiga la jeringa.
Iniciamos a succionar. Hasta nosotros la medida de la meditación. Vamos a administrar. Bien. Pues vamos a colocar al paciente el torniquete. Le pedimos por favor que se destape el bracito. Iniciamos a colocar el torniquete. Iniciamos a palpar venas. Cuando ya hemos encontrado la vena correcta, usamos la torunda que se debe estar con alcohol y limpiamos. Puede ser en forma de barrida o de forma circular. Y desechamos. Cogemos otra y desechamos. Destapamos. Siempre debemos tener la precaución que el bisel debe estar en la parte de arriba. Nosotros insertamos, la inserción debe ser en un ángulo de 15 a 30 grados. Así, e insertamos. Para saber si es que estamos en vena, nosotros debemos succionar un poco y ver si es que hay retorno sanguíneo, entonces nosotros estamos en vena. Con la mano no dominante debemos soltar el torniquete. Seguimos mandando lentamente el medicamento. Mientras tanto vamos preguntando al paciente si se encuentra bien. Sí, muy bien. Entonces estamos haciendo el procedimiento correcto. Vemos la aguja. Mantenemos un momento y iniciamos a sellar aguja y la desechamos. Retiramos el algodón. Preguntamos si el paciente se encuentra bien. ¿Se encuentra estable? Sí, muy bien. Ya, entonces nosotros retiramos el resto de materiales que se utilizó. Desechamos los guantes y debemos hacer lavado de manos. Como sabemos, nosotros siempre debemos purgar la jeringuilla antes de administrarle al paciente. Entonces, ¿cómo debemos purgar? Si vemos nosotros que tenemos aquí burbujas de aire en el medicamento que estamos dentro de la jeringuilla, entonces podemos hacer de la siguiente manera: tratar de sacar la burbuja de aire haciendo así. O bien, si es que son burbujas muy pequeñas, podemos dar pequeños toquecitos y se disuelven esas burbujitas de aire. Administración de medicamento por intramuscular. Igual debemos siempre informar al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar. Señora María, le voy a administrar una medicación intramuscular. Este tipo de administración va a ser en la nalguita. Entonces necesito mucho de su colaboración. Voy a tener que descubrir su nalguita, por favor. Siempre manteniendo su privacidad. No se preocupe, se va a cerrar el bombo y no va a haber nadie más, ¿no? Nosotros tenemos que colocarnos los guantes y tener al paciente en la posición adecuada, que en este caso sería el decúbito dorsal. Iniciamos a dar la vuelta al paciente. Primero de lado a lado hasta llegar
a darle la vuelta. En este caso, si el paciente él mismo está consciente, él mismo puede darse la vuelta. Ya. Entonces nosotros para este tipo de administración es a 1/4 de la cresta ilíaca o de la región glútea, de la mitad del glúteo. Se tiene que dividir en 4 cuadrantes y el justo en la mitad y de ese cuadrante en otro, y de ahí se toca la punción. Entonces nosotros debemos cargar igual previamente a nuestra jeringa. Igual esta debe estar bien sujeta para que no se nos caiga la aguja y contaminemos. Entonces procedemos a insertar. Iniciamos a absorber. La medicación. Y estamos con la medicación que nosotros necesitamos por esta prescripción. Entonces, ahorita procedemos a hacer eso. Entonces, a 1/4, digamos a 1/4 de la cresta ilíaca, o tomando los cuadrantes. Nosotros tenemos que primero desinfectar la zona, sea en forma de barrido o de forma circular. Vamos a desechar. Damos otra segunda y lo mismo. Destapamos la jeringa, siempre manteniendo con el bisel de igual manera para arriba. Este tipo de punción se hace en un ángulo de 90 grados. Entonces nosotros, como ya tenemos nuestra área señalada, nosotros debemos pinchar. Cuando lleguemos debemos observar un poco y ver si es que no estamos en retorno sanguíneo. Entonces estamos bien en lo que es músculo. Entonces iniciamos a mandar despacio la medicación. Iniciamos a administrar. Una vez que nosotros hayamos punzado, nosotros debemos coger una toronda de alcohol y debemos punzar. Colocamos sellamos y desechamos. En el guardián nosotros retiramos. En el caso que haya un poquito sangre que veamos, entonces volvemos ahí y listo. Debemos regresar al paciente o pedir al paciente, después, esperando un rato que le haga efecto la medicación, pedir al paciente que se dé la vuelta, que regrese, o bien que dejarle en una posición cómoda. En este caso vamos a dejarle en una posición cómoda. Entonces de nuevo regresamos. Entonces, estamos en una posición cómoda y le volvemos a cubrir al paciente. De igual forma retiramos todo el material que nosotros hayamos ocupado y desechamos. Administración subcutánea. Este tipo de administración podemos realizarla en 4 partes. En lo que es en el tercio medio de la cara externa del muslo, en el tercio medio de la cara externa del brazo, en lo que es el abdomen y también en lo que es en la región de la escápula o de la espalda. Entonces, nosotros siempre debemos informar al paciente. Entonces, vamos a proceder a informar al paciente. Señora María, buenas tardes. Voy a administrarle una medicación que es subcutánea. Este tipo de administración la voy a realizar en la región del ombligo. No se preocupe, nosotros vamos a mantener su privacidad
igual ya se va a cerrar el bioma. Este tipo de administración sí le va a doler un poco. Espero de su comprensión, que esté tranquila, relajada, mientras yo realizo el procedimiento. Nosotros en este instante debemos colocarnos los guantes no estériles. Procedemos a abrir. Siempre nosotros debemos asegurar que esté seco la aguja punzada a la jeringa. Entonces nosotros ahorita procedemos a insertar la medicación que vamos a tratar. Entonces, desarrollamos la medicación y la seguimos. Ahorita procedemos con la paciente. Permítame. Como vamos a hacer en la región del ombligo, entonces son a 5,5 centímetros. Nos procedemos a desinfectar la zona. Como sabemos, siempre debemos purgar la vía, la jeringuilla. Entonces vemos que si tenemos un poquito de aire, damos pequeños golpecitos, vemos que no se nos puede ir, entonces nosotros le purgamos en esta forma. Entonces ya, entonces nosotros hacemos en forma de un pellizco. La aguja debe estar igual en un ángulo de 45 grados y debemos punzar. Ya, una vez punzada, de igual manera nosotros debemos insertar. Cuando observamos un poco, vemos que no hay nada. Entonces nosotros iniciamos a mandar la medicación despacio, poco a poco. La medicación. Entonces, nosotros debemos sacar la aguja y con una segunda tapa. Mientras tanto, nosotros vamos a desechar nuestra jeringuilla y desechamos. Después de revisar eso, nosotros hacemos la limpieza de nuevo y vamos preguntando a nuestro paciente si se encuentra bien, le dolió, si está bien, y observamos también si es que no hay ningún tipo de reacción hacia el medicamento. Para la administración intradérmica, nosotros siempre debemos informar al paciente del procedimiento que se va a realizar. Señora María, buenas tardes. Yo voy a administrar una medicación intradérmica. No se asuste cuando usted vea que se le va a formar como una tipo pápula, o sea, una tipo bolita encima de su piel, porque ese es intradérmica, va encimita de su piel ese tipo de medicación. Entonces, por favor, quiero que esté tranquila, relajada, no se me ponga nerviosa, por favor, para salir bien en el procedimiento. Ahorita nos procederíamos a colocar los guantes. Luego de colocarnos los guantes, procedemos a destapar la jeringuilla. Siempre asegurándonos que esté segura. Procedemos a punzar y administrar la medicación.
tenemos la medicación correcta que necesitaba. Listo. Entonces ahorita vamos con el paciente. Por favor, permítame su brazo. Hacemos la limpieza en la zona porque justo va con el pulgar. Limpiamos. Como siempre sabemos, nosotros debemos purgar la jeringa. En este caso vemos que si tenemos una pequeñita, pero con todo podemos sacar del aire. Listo. Entonces, después de purgada, este tipo de administración se hace en un ángulo de 10 a 15. Entonces, cogemos con el dedo pulgar, estiramos la piel, insertamos la aguja en un ángulo de 10, de 15. En este tipo de jeringuilla no se absorbe, entonces mandamos despacito en la administración y vamos viendo que ya se inicia a formar la pápula. Entonces, nosotros con el algodón hacemos y sacamos. Antes de nosotros ingresar la aguja, siempre deberíamos verificar que el bisel esté arriba. Entonces, para este tipo de administración, no es necesario que nosotros ejerzamos presión, porque ahí entonces no nos serviría nada la medicación que nosotros aplicamos. En el caso que veamos un poquito de sangrado, debido a caso que haya un leve pequeñito que salga sangre, entonces nosotros lo único que hacemos es superficialmente limpiar, nada más. No debemos ejercer presión sobre la zona de punción. Y entonces desechamos el algodón y desechamos la aguja en el guardián. Después de realizar este procedimiento, quitar todos los materiales que nosotros ocupamos y ponerlos en el coche y llevarlos a la zona para desechar, nosotros nos debemos quitar ya los guantes y debemos realizar lavado de manos y registrar en el cártex. También debemos dejarle, antes de retirar todo, nosotros debemos dejar al paciente cómodo y de nuevo bien protegido. Después de realizar los procedimientos, procedemos a registrar en la hoja de cártex, en donde aquí tenemos que dice presentación de vía de dosis, y toda aquí la presentación. Entonces vamos a anotar el medicamento que ocupamos, de cuánto vino, y en la parte siguiente tenemos la hora. En la hora vamos a registrar a qué hora la administramos, las iniciales de la persona que realizó y la función que cumple dentro del hospital.